Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 1 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con leves ganancias en medio de compras de oportunidad impulsadas por buenos datos económicos que mitigaron los temores sobre Grecia. Básicamente lo que se ha hablado sobre Grecia es que parte de la caída pues ya había descontado lo que sería el impacto sobre el mercado internacional. También digamos que el mercado ha considerado que el impacto general sobre un default de Grecia no sería tan significativo como alguna vez se pensó, así que digamos que se mitigaron un poco los temores sobre Grecia, falta el referendo y hoy tenemos algo de acercamientos en temas de recortes de pensiones por parte del primer ministro, lo cual el mercado ha tomado como optimismo y como voluntad de negociación para aprobar y liberar esos recursos de la ayuda y hoy estamos teniendo ganancias gracias a Grecia. Así que el tema de Grecia continuará generando volatilidad, aunque los datos económicos continúan siendo sólidos en la mayoría de mercados. En cuanto a acciones locales, se mantienen dentro de la zona de indecisión, con comportamiento mixto. Lograron tener ayer ganancias, digamos que en cierto modo sirvió el festivo para abrimos con gap a la baja y los mercados intentaron, el mercado local recuperó lentamente algunos precios ante los buenos datos económicos generales. Datos del día de ayer, precios de vivienda de Estados Unidos disminuyen ritmo de crecimiento del 5% a 4,9%, el mercado esperaba ascenso a 5,4%, se modera el crecimiento de los precios de vivienda en los Estados Unidos. Esto hablábamos un poco ayer que daba más probabilidad de que la Reserva Federal, si bien tiene que ajustar tasas al alza, pues ese ajuste no sería tan rápido. Ya se conocieron datos de empleo hace unos 20 minutos, los cuales continúan bastante sólidos y aumentan la probabilidad que tengamos un ajuste de tasas para este año, por lo menos 25 básicos, siendo el octubre, el mes tentativo por el mercado. Y PMI manufacturero de Chicago mejora en junio de 46.2 a 49.4. El mercado esperaba que ya pasáramos a 50. Recordemos que estos índices ISM, PMI son base 50, por encima de 50 crecimiento, por debajo de 50 desaceleración. Así que disminuye el ritmo de desaceleración y ya casi llega a equilibrio. Por ahora octubre es el mes tentativo, la probabilidad disminuyó, se alejó un poco del 50, pero con estos últimos datos de empleo que fueron publicados hace unos minutos no se descarta que podamos tener otra vez algo de probabilidad alcista en términos de tasas para octubre de este año. Los datos de empleo continúan siendo sólidos, ya los revisaremos, fueron publicados hace unos minutos. Mañana seguimos con el panorama de empleo de Estados Unidos. El VIX, que ya se encuentra relativamente alto, no se descarta que pueda descansar un poco durante la jornada, dependerá de descender de los 14.15, decirnos que hay calma, pero no se descarta que por ahora tengamos algo de descenso en términos de volatilidad, calma en los mercados. Grecia seguirá siendo un foco importante de volatilidad para el mercado y de indecisión, un día sí, un día no, digamos que nos genera bastante volatilidad. Y asiáticos continuaron con repunte, optimismo por movimiento del primer ministro griego que da señales sobre querer aceptar medidas luego de un recorte en temas pensionales, es una de las exigencias por parte del FMI, recortar pensiones del gobierno. Así que eso lo toma el mercado como algo positivo. No obstante, China continúa bajo presión. Recordemos que China es un panorama distinto con una volatilidad significativamente mayor pese a la coyuntura actual. El PMI manufacturero de China en junio se mantiene en 50.2 en línea con estimado por el mercado. Y el PMI no manufacturero también mejoró de 53.2 a 53.8, así que China todavía continúa dentro de la zona neta de crecimiento. Recordemos que hubo recorte de tasas en la economía, también disminución del encaje bancario para darle apoyo y disminuir ese ritmo de desaceleración que está presentando esta economía. Europa, protagonista en el día de hoy, con ganancias importantes en medio de optimismo sobre Grecia. Los datos económicos continúan sólidos. El PMI final no son datos que pueden generar mucha volatilidad. Simplemente recordemos que hay un anticipo, una revisión y un final. En el final del PMI manufacturero de la zona euro no se revisó, se mantiene en 52,5. No hubo cambios en la revisión final. Y mercado colombiano, Junta Directiva de Vivienda autorizó fusión con Leasing Bolívar. Esto ya, digamos, que se venía contemplando hace mucho tiempo, ya se autoriza. El éxito paga la totalidad de bonos ordinarios Carulla por 150.000 millones emitidos el 5 de mayo de 2015. Y la tasa de desempleo de mayo fue de 8,9%. Continuamos con un buen panorama de empleo en términos generales. Hoy, Bolsa de Toronto cerrada por festivo, Día de Canadá. Tenemos entonces Bolsa de Toronto cerrada por festivo. A las 7:15 se publicó el ADP de empleo, cuántos empleos privados se crearon durante el mes de junio
Y durante este mes, pero quiero confirmar que sea junio, no mayo. Sí, junio. El mes de junio se crearon 237.000, superando la expectativa de los 220.000 empleos. Es una muy buena cifra. Esto generó algo de fortaleza en el dólar. No obstante, pues en términos de monedas posiblemente ya esté descontado todo lo que es el futuro ascenso de tasas de la Reserva Federal, pero esto aumenta la probabilidad de que para octubre tengamos algún movimiento. Mañana conoceremos la tasa de desempleo, así que es un punto importante en términos de divisas. A las 8:45 tenemos PMI manufacturero, 9 ISM manufacturero, miden lo mismo pero dos entidades diferentes, Institute Supply Management, el ISM, y a las 9 tenemos gasto en construcción de Estados Unidos. Seguimos con importantes noticias hoy, 9:30, para los que hacen seguimiento al petróleo, tenemos variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos y el día de hoy tendremos también de Estados Unidos las ventas de vehículos que por lo general se conocen durante la jornada y al final en la tarde tenemos un número general de ventas locales y con exportaciones. Así que hoy tenemos importantes noticias económicas. Mañana tenemos panorama de empleo de Estados Unidos iniciales y peticiones iniciales de subsidios de empleo. El viernes en Estados Unidos los bancos están abiertos, pero los mercados están cerrados. Con base en estos mercados cerrados, los datos de empleo se colocaron el jueves, así que el día más importante esta semana será mañana, donde ya tenemos un anticipo del ADP de empleo de una muy buena cifra de generación de empleos privados. Vamos a ver cómo está el general y la tasa de desempleo, lo cual aumentaría la probabilidad de un ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal para este año. Nos falta el otro rompecabezas que es la inflación. Recordemos la tasa de desempleo que genera inflación. Una vez que lleguemos a una tasa de desempleo que empieza a generar inflación, posiblemente tengamos esos movimientos de ascenso, tasa Fed, y ya miraremos la proporción. Por ahora, simplemente un día donde los mercados internacionales podrían tener un día de ganancias en medio de optimismo por Grecia. Yo sé que esto ha sido Grecia sí, Grecia no, Grecia sí, Grecia no. Aquí lo importante es confiar digamos que el fundamental puntual de sus compañías en momentos de alta volatilidad por temas ajenos, que uno dice, bueno, ¿será que sí va a impactar o no? Simplemente es un panorama de riesgo. Lo importante es tener claro la posición que tienen de su activo, de su empresa y digamos que tener en cuenta que la volatilidad es algo coyuntural por un tema que Grecia por ahora podría no ser tan importante en términos generales, pero sí genera volatilidad. Yo sé que es molesto en el día a día. Datos económicos siguen sólidos y aumentan probabilidad de alza de tasas por parte de la Reserva Federal. Los datos económicos continúan siendo muy buenos. Hoy tenemos una lluvia de datos económicos importante, donde seguiremos evaluando ese panorama general, pero por ahora lo que nos siguen diciendo los datos es eh, que tenemos todavía una probabilidad de ascenso en tasa para octubre y mercado local podría registrar ganancias en medio de su zona de indecisión. Continuamos con ese panorama lateral con un impulso alcista en el día de ayer que posiblemente se mantenga hoy. Recordemos que la correlación con los mercados internacionales se mantiene vigente, falta la correlación con el precio del petróleo y el dólar, que eso es lo que genera algo de presión bajista. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. El Dow Jones ayer se impulsó, pero no logró pasar los 17.800. Es importante pasar los 17.800 para decir, bueno, no nos importa lo que esté pasando, podemos volver a los 18.200 y mantener el lateral. De lo contrario, si no supera esas zonas de pullback, esa parte media de la gran vela blanca, es probable que la presión bajista continúe fundamentado en lo que sería la posibilidad de ascenso de tasa Fed, luego los buenos datos económicos y los buenos datos de empleo. En cuanto al IPSA, encontró soporte en el día de ayer, suelo en pinzas, un tipo de vela con mínimos iguales, mientras se mantenga sobre esos mínimos aún puede rebotar hacia los 3.960, 3.950 como la zona de resistencia, un rebote todavía dentro de sesgo bajista y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, fuerte descenso en el día de ayer con una vela envolvente de bajo volumen, no, bueno, el volumen no está registrado acá. Una vela envolvente, solo superando los 13.200 anularía la presión bajista del día de ayer y podría retomar el sesgo alcista. En cuanto al dólar, continúa con una tendencia alcista, el dólar continúa fortaleciéndose a nivel internacional, uno consecuencia de nuestro déficit, tanto de balanza comercial como en la cuenta corriente, y mientras esté entonces sobre los 2.560 será la zona de soporte, 2.560 para mantener el impulso alcista hacia el 640, 680, por donde podemos encontrar ya algo de resistencia. Estamos llegando a una zona de vendedores, pero el 580 seguirá 560, perdón, seguirá siendo la zona de soporte del sesgo alcista para el dólar, que hoy gana leve terreno de nuevo en medio de los buenos datos económicos de este país. 560 la zona de soporte importante. En cuanto al WTI, continuamos dentro de esa zona lateral que también ha contribuido al lateral del mercado local. Ayer tenía esa resistencia en 59.60, 59.40 que no logra pasar, pero
Para hoy vuelve a aparecer 59.60 será la resistencia importante. Superando ese nivel podría avanzar de nuevo 61.20, 61.40. De lo contrario, si no pasa esos niveles, vamos a establecer un soporte. Vamos a mirar la gráfica un poco más cerca con base en estos mínimos. La zona de soporte está en los 58, 58.20. Si logra aguantar 58, 58.20, aún puede buscar 59.60 y dependerá de ese nivel darnos nuevos sesgo alcista dentro del comportamiento típico lateral. Si hay pérdida de los 58, sí podríamos tener descenso a 56.80, 56.60 como primera parada, 58.20, 59.60, los dos niveles claves en el día de hoy del WTI que mantiene un comportamiento lateral de mediano plazo. El euro en este momento 110.96, también se ha encontrado una zona lateral. Estados Unidos gana terreno con esos buenos datos económicos que en cierto modo parte de ellos han sido incorporados ya por el precio de mercado, mientras que la expectativa por Grecia los mantiene con esa indecisión. En cuanto al índice Colcap, vamos con nuestro mercado. Registró ayer un fuerte ascenso para las condiciones que teníamos de festivo y movimiento previo. Nos podemos trazar incluso esta línea del 310-300 es la zona de soporte importante. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede buscar niveles de 340, 350 y 360. Todavía necesitamos una vela importante para consolidar un sesgo alcista mayor. Por ahora el sesgo alcista es mientras se mantenga sobre 310. Si pierde ese nivel existe la probabilidad de nueva presión bajista. Se ha mantenido sobre soportes en zona de indecisión. Solo superando 350, 360 podríamos avanzar hacia la zona de los 1400. Por ahora leve sesgo alcista para el índice Colcap en el día de hoy. Vamos con Banco de Bogotá, que se mantiene sobre 59.500 y mientras se mantenga sobre 59.500 aún puede avanzar a 60.700, 61.500, 62, la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Ya dependerá de lo que pase en esa zona si volvemos a sesgo alcista o simplemente continuamos con rebote en descenso. 59.500 el nivel para mantener el sesgo alcista, si lo pierde podríamos ascender de nuevo hacia los 58, 59.500. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que ayer con muy buen volumen otra vez aparecieron en la zona de mínimos de los 16.70, recuperándose, seguimos 16.70, 18. Recuerden que solo superando 18 podría avanzar hacia los 18.80. Hoy no se descarta que los compradores de ayer sigan impulsando un poco hacia la zona de 18. Ya miraremos si logramos continuar con buenos fundamentales y buena correlación con mercados internacionales para avanzar a 18. Por ahora aparecieron compradores en zona de soporte. 17.20. Si logra mantenerse sobre 17.20 hay mayor probabilidad de avanzar a 18. Si lo pierde, seguiríamos en la zona del lateral. Son los niveles claves para el día de hoy. En BBC Celsia desciende en el día de ayer justo al soporte, ligeramente por debajo del soporte de los 4.250. Tendrá que superar los 4.300 para poder regresar a la zona de los 4.400, 4.500. También hay noticia en la superfinanciera que ya se autoriza por venir 2 después de licencias ambientales, así que 4.300 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Si la anula, podremos volver a la zona de 4.400, 4.500 dentro del todavía rebote técnico de tendencia bajista. Importante esos niveles. Vamos con Cementos Argos. Un segundo, yo con la consulta ayer aparecen compradores levemente, alcanzando cerca de los soportes de los 8.900. Aún le falta un poquito para llegar a esos niveles. Para hoy tendrá que pasar los 9.380, 9.360, perdón, 9.360 la zona del día de hoy. Entonces, importante esa zona. 9.360 para poder tener un impulso alcista adicional hacia los 9.600, 9.700. Mientras esté por debajo de ese nivel, los 8.900 aún existen como escenario probable. Vamos con Cemex Latam Holding, que ayer avanzó hacia los 13.100, donde aparecieron vendedores, su zona de resistencia importante de esta línea de tendencia bajista. Aparecieron entonces vendedores, pero no han tomado control del mercado, así que importante tener en cuenta los 12.640. Si logra aguantar los 12.640, puede buscar de nuevo los 13.100 e incluso avanzar a 13.400. Si pierde ya los 12.640, podríamos volver a la presión bajista hacia 12.300 y 12.000 y mantener el lateral 12.640 como la zona de soporte. Vamos con Canacol, que se mantiene dentro del lateral.
sigue siendo su escenario probable. El 5400 sigue siendo el soporte relevante para este activo. Solo cuando el precio del petróleo supere esa barrera de los 60 tendríamos posiblemente un rally más sólido, aunque no se descarta que los compradores puedan intentarlo sin necesidad de ser fundamental. Pero para ello tendrían que romper los 6000. Solo superando 6000 podría avanzar hacia la zona de 6400. 6000, 6400 siguiente nivel, 5400 el más importante. Si se mantiene sobre 5700, hay posibilidad de continuar con avances. 5700 el nivel importante para el día de hoy. Vamos con Corficol. Bueno, con concreto no lo saltemos. Ayer presenta un buen impulso alcista. Si logra aguantar 1130 hay posibilidad de avanzar a los 1180, 1200. 1130 es el nuevo soporte de un leve impulso alcista para con concreto que no maneja una liquidez significativa. Vamos con Corficol, que aparecen compradores en el día de ayer, limitando un poco la presión bajista con vela levemente envolvente. Si logra mantenerse sobre 36.300, hoy hay posibilidad de rebote a 37.200. Sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista, pero ahí sesgo alcista, ya valoremos qué sucede en siguientes jornadas. Pero básicamente por ahora tenemos ese impulso en los 36.300, 320 para mantener el sesgo alcista. Si lo pierde podríamos volver a la zona de 35.500 como siguiente nivel. Vamos con Ecopetrol. Ecopetrol 1670. Recupera lo perdido por el ADR y se acerca de nuevo a los 1750. Si logra superar el 750 hay posibilidad de avanzar al 830, 840, esta zona de resistencia siguiente. Y eso puede pasar mientras se mantenga sobre el 680. Si pierde el 680, sí podríamos volver a la zona del 620. 1680 como la zona de soporte importante para Ecopetrol. Vamos con Empresa de Energía de Bogotá. Tenemos para Empresa de Energía de Bogotá su comportamiento lateral entre 570 y 640 como las zonas más importantes. Por ahora continúa en una zona de indecisión entre esos dos niveles. Construcciones El Cóndor, 1300, 1400. No, la verdad no hay técnicos que apliquen este activo por una escasa liquidez. Enca repunta en el día de ayer con fuerza hacia el 12, vuelve hacia la zona de 11.70, si ahí supera el 12.20 podría avanzar hacia la zona de 12.70, 12.80, 11.70 el nuevo nivel de soporte para Enca. Vamos con Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá que continúa con sesgo alcista, 4.90, 5.40 como los dos niveles importantes. Mientras esté sobre 510, aún hay posibilidad de avanzar al 5.40 como escenario probable. 5.10, nivel de soporte de corto plazo. Vamos con Éxito, que se impulsa en el día de ayer y logra alejarse de los 22, así que el nuevo nivel de soporte es 22.300. Mientras esté sobre 22.300, aún puede avanzar hacia los 23.300, 23.400. Si pierde ese nivel de los 22.300, el descenso puede ser a los 21.800, 21.700. Vamos con el Grupo Argos, que no logra impulsarse en el día de ayer con base en el resto o correlacionado con el resto de mercados. 17.300 para hoy. Superando 17.300 podría avanzar a 18. Si pierde 17.300 puede descender a 16.600 y 16. 17.300, el nivel importante para anular la presión bajista en Grupo Argos. Grupo Aval continúa con el avance 1260, cambia el soporte para poder continuar hacia 1280 y 1300. Si pierde los 1260, el descenso puede ser a los 1230. 1260 como la zona de soporte importante para Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura. 36.500, logró avanzar en el día de ayer. Si logra mantener 36.500, aún puede repuntar hacia 37.500, 38.000. Solo perdiendo ese nivel de 36.500 volvería a la zona de soporte de 35.400. Importante los 36.500 en el día de ayer. Para Grupo Sura, seguimos con ISA, que encuentra soporte en sus zonas de mínimos previos 7.200. Aparecieron compradores ya en el día de ayer en zona de mínimos ahora. Mientras esté sobre 7.200 hay posibilidad de avanzar a 7.500 y 7.600. Son los escenarios probables. Ya si pierde los 7.200 el descenso puede ser hacia los 6.900. Por ahora empezaron a aparecer compradores, vela tipo martillo, así que mientras esté sobre 7.200 existe probabilidad de repunte a 7.500, 7.600. Ya miraremos la fuerza del rebote. Si pierde los 7.200 volvería la presión bajista. Isagen en su estabilización de 2.700, 2.800 repunta con fuerza y con leve volumen, lo cual lo puede llevar un poquito más arriba a 850, pero pues la idea es que mantenga una zona de estabilización entre 2.700 y 2.850. Mineros, el oro en estos momentos está en $1.169 la onza, continúa bajo presión bajista el oro, así que solo
Si logra superar el 460, que ha sido el nivel de siempre, podríamos tener un avance al 640-650. De lo contrario, podría mantenerse en esa zona lateral. Vamos con Nutresa, que se impulsó en el día de ayer a 22.600, se aleja de los 22.600. Si logra mantenerse sobre 22.600, hay posibilidad de avanzar a 23.400. Si pierde los 22.600, el descenso puede ser de nuevo a los 22.600 como la zona de soporte importante. Preferencial aval, la zona de soporte está en 1260. Mientras se mantenga puede avanzar a 1280, 1300. Si pierde 1260 podría volver a la zona de 1230 como escenario probable. Avianca Holding también recupera las pérdidas del ADR y logró cerrar por encima del 3300. Mientras se mantenga sobre 3300 hay posibilidad de avanzar a 3450, 3500. Si pierde los 3300 podría volver a la zona de los 3200. Como escenario probable. Preferencial Bancolombia, fuerte vela en el día de ayer, 27600 el nuevo soporte. Si logra mantener sobre ese nivel, aún puede avanzar a 28.500. Si pierde los 27.600, el descenso puede ser hacia los 27.000 y 26.500. 27.600 como la zona de soporte importante. Preferencial Cementos Argos, 8.800. Mientras esté sobre 8.800, hay posibilidad de avanzar a 9.000 y 9.200. Si pierde los 8.800, el descenso podría extenderse hacia 8.500 como escenario probable. Vamos con preferencial de vivienda que se impulsa con fuerza en el día de ayer, 26.400 el nuevo soporte. Si se logra mantener sobre ese precio, existe probabilidad de avanzar a 27.400. Si pierde los 26.400, el descenso puede ser a 25.500. Importante los 26.400 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos, 16.700. Solo superando 16.700 podría avanzar, de lo contrario 16 es el escenario probable, 16.700 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista. Preferencia del Grupo Sura, fuerte ascenso en el día de ayer, no sé si estos ascensos corresponden a buenos fundamentales o el cierre de trimestre, hay que estar atento a los soportes de corto plazo, 35.900, mientras esté sobre 35.900 hay posibilidad de avanzar a 37 y 37.500. Si pierde los 35.900, el descenso puede ser hacia los 35.000 como primera zona de soporte. Pacific Rubiales se ajusta al tema del ADR. Viene la expectativa entonces por la reunión de la asamblea. No descartamos que pueda haber algo de volatilidad con leve sesgo alcista durante la jornada. Vamos para terminar con Terpel, que se mantiene sin cambios en esa zona lateral, pues no hay mucho que decir. Y Valorem, que se impulsa con muy buen volumen en el día de ayer, que está o continúa en su zona de resistencia de 400 a 430 ya. Con este avance, si logra mantenerse a 420, abre un poco la probabilidad a 440. Si pierde 420, el descenso puede ser de nuevo hacia zona de 400 como siguiente nivel de soporte. Así que en términos generales, tuvimos unos ascensos importantes en el día de ayer. Consecuencia, o suele ser muy común en el cierre de trimestre tener esos movimientos. Hoy será importante los soportes de corto plazo para mantener la solidez de los mismos. De lo contrario, si rompe esos soportes de corto plazo, quiere decir que simplemente fue el movimiento del día de ayer y el mercado retoma su senda bajista. En cuanto al mercado internacional, agregando tranquilidad hoy por Grecia, los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, lo que nos aumenta la probabilidad de que para octubre tengamos el primer ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Así que por ahora lo importante serán soportes de corto plazo en la mayoría de activos para evaluar si el movimiento del día de ayer tiene consistencia y probabilidad de continuar con ascensos. Son muy pocos los que están por debajo de resistencias de corto plazo. Para ellos el análisis es distinto. Bueno, ¿cómo salieron reservas semanales de crudo API? Las reservas de crudo API subieron en el día de ayer. El mercado estaba esperando una caída de 1.3 millones, subieron 1.9 millones de barriles. Así que el mercado hoy no está muy optimista frente al comportamiento de los inventarios de crudo. Por eso se mantiene cerca de los 58. Como el día de ayer fue el último del mes, ¿qué tan probable es que el rebote se mantenga? Exacto, eso es lo que tienen que evaluar, porque en contra tenemos el movimiento de tasa Fed que se acerca, pero pues podría mantenerse por lo menos durante la jornada, extenderse un poco más por el optimismo y la correlación con el mercado internacional. Recordemos que tenemos algo de correlación en el corto plazo con los mercados internacionales. ¿Qué tendencia marca éxito? La tendencia sigue siendo bajista, pero estamos en rebote de corto plazo mientras se mantenga sobre los soportes de corto plazo. Podría recordar ETB 490, 540. Si se mantiene sobre 5 días, hay probabilidad de continuar avance 540. ¿Qué tendencia tiene Avianca Holding y preferencial Semargos? Lateral, ambos lateral
Lateral bajista Bianca, por ahora ha oscilado con mucha volatilidad en un rango en la parte de zonas de soporte y preferencial cementos Argos también mantiene leve sesgo lateral. Puedo repetir Nutresa. Recordemos los movimientos del día de ayer, que Nutresa, si no me acuerdo los niveles, que son cierre de trimestre, también está en su zona de indecisión, pero si logra mantener sobre 22.600 hay posibilidad de continuar con avance importante. Hay que tener en cuenta los movimientos del día de ayer. Podríamos repasar ISA, no me acuerdo ISA. Llegó a soporte de 7.200, si logra mantener hay posibilidad de avanzar a 7.200, 7.700 en rebote, si lo pierde el descenso podría extenderse de nuevo. No se ha realizado una propuesta concreta sobre qué posibilidad hay de que la transacción con Alfa no se dé. Pues lo que ha dicho Alfa, que si no se da la propuesta, básicamente no daría una nueva. Entonces volveríamos a tener una correlación con base en el precio del petróleo. Recordemos que 60 es un nivel importante para las petroleras locales. Así que si no hay acuerdo, posiblemente tengamos un descenso importante con la noticia, pero ahí aparezcan de nuevo los compradores y el precio del petróleo se mantiene a precios atractivos. Así que por ahora, muy atentos a los soportes de corto plazo. Lo bueno del día es que estamos con optimismo sobre Grecia, lo cual puede cambiar en cualquier momento. Ya saben que ha agregado bastante volatilidad, eso nos ha generado ese comportamiento lateral en la mayoría de activos. Muy buen día entonces para todos.